Para mí es un placer presentaros y daros la bienvenida a esta mesa que hemos llamado Turismo y Excelencia, retos y oportunidades para las marcas. En esta mesa vamos a reflexionar sobre cómo evoluciona el turismo de alta gama y además sobre lo que implica a día de hoy construir una experiencia que realmente sea diferencial y memorable para un viajero cada vez más exigente. Es evidente que el turismo de alta gama y el turismo, la industria turística en general, vive un enorme dinamismo actual. Pero más allá del volumen y bueno, del debate que haya abierto a día de hoy sobre lo que implicaría alcanzar el reto de los 100 millones de turistas, resulta interesante ver cómo está evolucionando el perfil del viajero. Por ello, bueno, hoy hablar de excelencia va mucho más allá de hablar de un lujo tangible y material. Es hablar de detalles, es hablar de narrativa de marca, es hablar de personalización, exclusividad. Es hablar en realidad de tener la capacidad de sorprender. Para analizar todo esto, tenemos una mesa con perfiles bastante complementarios. Os voy a dar la bienvenida. Jon Loiti, adelante. Decano académico de Les Roches. Lucía Toro, directora general de Nuba. Naira González, directora del Hotel Miguel Ángel de Madrid. Raquel Díez, directora de comunicación de TAG Heuer. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar, muchas gracias a los cuatro por estar hoy con nosotros. Me gustaría empezar con una pregunta bastante esencial. Hoy en turismo se habla mucho de excelencia, de lujo, pero en un mercado tan competitivo, ¿qué significa exactamente excelencia? Jon, desde la formación de los futuros líderes del hospitality, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es personalización, servicio impecable? Pues yo creo que es algo... Bueno, buenos días a todos. Un placer estar con vosotros. Desde mi punto de vista, yo creo que la excelencia es la capacidad que tienes de generar experiencias. Yo creo que se ha hablado mucho de experiencias durante esta mañana y creo que vamos a seguir hablando más porque el futuro de nuestra industria creo que está en la creación y el diseño de estas experiencias en sí mismo. Pero las experiencias como tal también tienen que tener ciertas características, ¿no? Estamos hablando de experiencias, pero creo que, y creo que lo comentaba alguna compañera antes, experiencia puede ser algo muy, muy diferente para cada uno de nosotros. Y creo que el entender, el capacitar a tus equipos con las herramientas para poder crear estas experiencias, el entender lo que tu cliente, lo que tu mercado necesita, lo que tu mercado requiere, entender tus propios recursos, tus capacidades, hasta dónde puedes llegar, a qué puedes ofrecer. Eso es la excelencia. Yo creo que tradicionalmente yo llevo, pues no sé si decirlo o no, pero bueno, llevo 19 años trabajando en la educación y en 19 años no hago nada ni siquiera parecido a lo que hacíamos hace 19 años. Eso también quiere decir que la educación también está cambiando a la vez que está cambiando las necesidades del mercado y lo que los alumnos nos piden hoy es totalmente diferente a lo que nos pedían hace 18 años. Antes de 18 años hablábamos de operaciones. Hablamos de excelencia en la operativa, hablábamos de estándares, hablábamos de cómo hacer las cosas, hablábamos de hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ahora todo eso ya se da por hecho. Ahora ya tenemos que ir un paso más, que es lo que hablábamos. Y la experiencia va en esa dirección, ¿no? En ir más allá de la operativa, más allá de los estándares y más personalización, más entendimiento del cliente, más entendimiento de las necesidades, de lo que buscan, de lo que quieren, de lo que les motiva, de lo que les atrae. Ese sería un poco mi punto de partida. Muy interesante, la verdad. Gracias. Naira, desde el punto de vista de un hotel urbano de lujo, ¿dónde se juega realmente la diferencia? Pienso que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, que la verdad que no he saludado, y gracias por contar conmigo, que para mí es un placer y me siento como en casa.
creo que se dividen un poco en varios pilares, ¿no? Como ha dicho nuestro compañero, en las experiencias, ¿no? Experiencias que para mí es sentir emociones. Creo que ahora mismo la diferencia ya no es ir a un sitio, sino que sea exclusivo el ir a ese sitio, ¿no? Yo creo que esa es un poco la diferencia y lo que te hace sentir, ¿no? Esa parte de cómo lo interiorizas y cómo se lo muestras al cliente y cómo el cliente lo hace de esa manera como algo único y eso es lo que le hace especial, ¿no? Por otra parte estaría la calidad, que ahora mismo la calidad se puede dividir en varios aspectos, ¿no? Calidad puede ser desde, no me malinterpretéis, el capital humano, ¿no? La diferenciación de cómo es el perfil de esa persona, de ese colaborador que va a estar contigo, la calidad en el servicio, la calidad en infraestructuras o bueno, luego la innovación, creo que es un punto muy importante que ahora mismo con la IA y desde aplicaciones y todas las nuevas tecnologías creo que es algo que te hace estar en un punto que seas diferente, ¿no? Y que seas especial y que seas mejor, porque yo creo que ahora mismo la excelencia ya no es un lujo, ¿no? Es ser único y sobre todo muchas veces poner límites y decir que no. O sea, muchas veces cuando algo lo quieres y no lo puedes tener y lo deseas, te hace ser único y especial. Y creo que eso es algo que también los hoteles a nivel urbano lo tenemos que poner en valor y al cliente le genera esa expectación y esa emoción, ¿no? El poderlo conseguir. Y luego está, que no sé si lo he dicho, la parte de la sostenibilidad, que para mí ahora mismo también es muy importante y que en eso estamos. Creo que todavía nos falta mucho por conseguir, pero bueno, creo que estamos en ese camino, sobre todo a nivel de hoteles de lujo en España. Y bueno, eso es un poco, yo creo que los pilares un poco que nos hacen en el sector, pues para mí lo más importante, que es sentir las emociones y, como yo siempre digo, tocar el tilín del corazón de todos nuestros clientes. Importante. Lucía, ¿cómo dirías que se traduce esa excelencia en la experiencia concreta del huésped? Para mí la excelencia está totalmente, por supuesto, ligada al cliente y para mí conlleva una anticipación previa de anticiparte a cuáles son sus necesidades y poder de una manera natural ponerlas encima de la mesa, ¿no? O sea, al final damos por hecho toda esa parte técnica que se tiene que dar, pero para mí la excelencia es una parte totalmente emocional, que el cliente no tiene incluso ni que percibir que te estás esforzando o que él te ha contado cosas que ni siquiera sabe, ¿no? Tú tienes que ser como vendedor, tienes que conseguir sacarle absolutamente toda la información para poder luego en destino sorprenderle y que eso parezca natural, ¿no? Habéis hablado de las experiencias y para mí una parte de la excelencia y de las experiencias es diferenciarte de los demás creando un producto propio, porque va a ser la única forma también que tienes de seguir escalando sin perder tu identidad, sin parecerte a los demás y brillando por algo que solamente tú le puedes dar, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí nosotros es verdad que hemos hecho un gran esfuerzo a nivel de tanto de marca como de la forma en la que entendemos el producto dentro de Nuba. Nosotros hicimos un rebranding hace un año, que presentamos hace unos meses, en el que le dimos la vuelta a toda esa narrativa, ¿no? Para mí faltaba un poco esa narrativa, esa historia, y no nos debíamos solo limitar a dar un servicio a nuestro cliente, sino nosotros también contar quiénes somos, de qué manera lo hacemos y de qué manera te vamos a hacer sentir a ti especial y único, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que faltaba en todo ese camino. Y no solo eso, sino que además cuando eres una agencia de viajes hay muchas agencias que se quedan en a veces ser un intermediario, ¿no? Entre el cliente y el DMC en destino, y nosotros lo que hicimos, y bueno, llevamos 30 años haciéndolo, tenemos un departamento único y propio de producto in-house, que son los que desarrollan todas las experiencias a nivel mundial, pero decidimos ir un paso más allá y crear un proyecto hace 2 años que se llama Shapes by Nuba, donde lanzamos 3 nuevas verticales en arte, gastronomía y wellness. Y lo que tenemos ahora y el tipo de estructura que tenemos montado nos hace totalmente diferenciadores, únicos, y va totalmente ligado a la parte de la excelencia, ¿no? Nosotros al final tenemos expertos en cada uno de los continentes, por supuesto, pero es que además hemos añadido una capa superior y transversal
donde hemos incorporado una especialista de arte, una especialista de wellness y una especialista de gastronomía, que lo que hacen en cada viaje y en cada experiencia es aportar ese valor añadido y ese valor único que nadie más te puede dar, ¿no? Y al final son experiencias curadas totalmente desde Nuba, creadas totalmente desde Nuba y que solo se pueden ofrecer a través de Nuba, ¿no? Con lo cual ahí estás aportando una diferenciación y una excelencia totalmente únicas. Esto hace ver que la excelencia igual no es lo mismo que hace unos años. Raquel, ¿cómo dirías que ha cambiado el concepto de excelencia y lujo en los últimos años? Pues bueno, mira, lo primero decir desde la perspectiva que es un poco... Nosotros estamos aquí, yo representando una marca de relojes del grupo LVMH, llevo 15 años trabajando en el mundo del lujo. Quizás después de las aportaciones tan interesantes que han hecho mis compañeros, yo diría que para mí la excelencia no es un atributo, es una actitud y que como actitud hay que entrenarla, hay que trabajarla, hay que mejorarla. Entonces, bueno, quizás desde esa visión pueda aportar un poquito de una perspectiva diferente al tema del turismo de lujo. Nosotros también es fundamental el conocimiento del cliente, anticiparse a sus motivaciones, deseos, retos, es fundamental, porque en un mundo tan saturado, tan hipersegmentado, al final los impactos diferentes son los que se anticipan a los deseos del cliente. Tenemos que hacer, todo el mundo queremos utilizar la excelencia, los eventos únicos, las experiencias, todo el mundo hablamos de esto, pero realmente pocas marcas trabajan incluso con sus equipos para que la excelencia sea coherente. La coherencia tiene que venir desde el primer contacto que tenemos con los clientes, o sea que puede ser un contacto incluso digital, hasta la última parte del servicio que les damos. Es en ese funnel de servicios que les aportamos donde tiene que haber una coherencia. Son a veces detalles incluso invisibles, pero que forman toda esa escala de excelencia que ya digo que para mí hay que trabajar. Sobre todo es eso. Totalmente. Y bueno, esto nos hace ver que el viajero premium actual no solo busca confort, busca experiencias, exclusividad y todo aquello que es difícil de replicar. En un mercado tan saturado de oferta, la diferenciación es probablemente uno de los mayores retos. Lucía, ¿cómo se construye una propuesta realmente diferencial? Bueno, lo estaba contando antes, ¿no? O sea, yo creo que lo primero y el centro de todo siempre es el cliente y, como hemos dicho, es anticiparse a sus, ni siquiera incluso a sus necesidades, sino a sus deseos, ¿no? O sea, ponerle encima de la mesa cosas que ni siquiera él sabe que desea, ¿no? Y ahí está nuestra labor y nuestra función de estar súper formados en absolutamente todos los destinos, hoteles, novedades, sitios recónditos. Nos está pasando ahora que con el tema de la guerra, que desgraciadamente nos está afectando a todos, ayer tuvimos comité de dirección y está en nuestra responsabilidad como agencia el tranquilizar a nuestros clientes y el hacerles descubrir sitios en el mundo que ni siquiera conocen y que ni siquiera se han planteado, ¿no? Y que tienes un destino que se llama Islas Secas en Panamá, que seguramente nadie conozca, que se asemeja muchísimo a Maldivas y que son alternativas que nos corresponde a nosotros ponerlas encima de la mesa en momentos como estos, ¿no? Y bueno, al final lo que decía, ¿no? El cliente está sobre la mesa y es el principal motor y lo que nos mueve, pero luego creo que hay otra cosa muy, muy importante, que es quiénes somos nosotros, qué narrativa construimos, cómo lo hacemos y cómo nos vamos adaptando a cómo va cambiando el mundo, ¿no? Y una vez más pongo este ejemplo. Nosotros tenemos una narrativa muy consolidada, muy potente, pero que tenemos que ir adaptando también según las cosas que van pasando en el mundo, según las situaciones geopolíticas y lo que te decía, y estar siempre a la vanguardia, anticipándonos a todo lo que pasa y siempre tener una actitud proactiva y nunca reactiva. O sea, hay que intentar que la proactividad llegue antes que la reactividad, porque aunque de manera reactiva soluciones bien el problema, creo que siempre es mejor un mensaje, una llamada, un approach proactivo por parte de tu asesor que esperar a que las cosas pasen, ¿no? Con lo cual... Y un poco en línea con lo que comentas de la personalización,
John, te quería preguntar ¿hasta qué punto crees que la personalización real a día de hoy es imprescindible en el segmento premium? Yo creo que te puedo dar un par de ejemplos en ese sentido. No sé, no te podría decir el nivel de necesidad de esa personalización, es muy personal, pero empresas como, no sé, como Four Seasons, que creo que antes ha habido un ejemplo de Four Seasons Judge. Yo me acuerdo que una experiencia que tuvimos en París, fuimos al Four Seasons y yo me encontré en mi habitación una invitación a salir a correr. Yo soy corredor y me decía, conoce París corriendo. Para alguien que corre, como yo, correr, bueno, entre comillas, andar rápido, que va a París y el hotel se acuerda de que me gusta correr, de que me prepara una ruta que posiblemente jamás en la vida podría hacer, que pasas por los Campos Elíseos corriendo y luego llegas, obviamente el hotel hace su revenue después, te vende el zumo de recuperación, la camiseta de Running with Four Seasons, pero lo que quiero decir es, he corrido en París y al final para mí eso se me quedará en mi imagen. No me acuerdo de la cama, pero me acuerdo de la experiencia. Entonces, cuando me hablan de Four Seasons, yo no voy a hablar de lo cómodas que son las camas, que lo son, ni lo bueno que estaba el desayuno, que lo es que salí a correr. Y para mí es fundamental. En Grecia tuvimos otro ejemplo donde, no personalmente, pero donde te sacan a pescar, donde pescas, donde cocinas el pescado y encima lo pagas. Has hecho básicamente todo el proceso, has salido a pescar, lo has cocinado, te lo has comido y lo has pagado. Y al final el hotel realmente te acompaña en ese momento. ¿Qué queda en ti? La foto del pescado con tus hijos en la playa, el comer, la familia en el mar. Quizás no te acuerdes de las instalaciones del hotel, pero ese momento te acuerdas. Por tanto, tiene que ser algo auténtico, tiene que ser algo accesible. No te pueden ofrecer algo a lo que tú no puedes acceder. Obviamente sería una experiencia completamente negativa. Tiene que ser algo auténtico, tiene que ser algo de verdad. Alguien lo comentaba antes, en el momento que tú notas que es algo enlatado, que es algo precocinado, ya deja de ser una experiencia. Ya me estás empezando a hacer un upselling, ¿no? Estás intentando venderme algo más, pero yo quiero que no me hagas sentir que me estás vendiendo algo. Hazme sentir que me estás preparando algo especial para mí, aunque luego se lo ofrezcas a otros 3. Pero a mí me lo tienes que hacer sentir auténtico. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Creo que no estamos hablando mucho de experiencia, estamos hablando mucho de tecnología, estamos hablando mucho de datos, de inteligencia artificial, pero se nos está ofreciendo una cosa muy importante, que es el talento. Entonces, al final, todos estos datos hay que interpretarlos, todas estas experiencias hay que entenderlas, hay que analizar los comportamientos del cliente y eso lo hacemos nosotros. Entonces, creo que añadiría un punto más a todo esto que estamos hablando de tecnología, de experiencias y otro que es las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como industria para tener el talento adecuado, para tener las personas que me van a ayudar a conseguir eso de que estamos hablando? ¿Cuánto nos involucramos las empresas en el mundo educativo o solo vamos a la cosecha? Y que yo como parte educativo, las empresas vienen a la cosecha. A la siembra vienen muy pocos. Y yo creo que esa es una parte fundamental que se nos está olvidando un poquito a todos, ¿no? Creo que nos tenemos que empezar a preocupar todos de crear ese talento que necesitamos, no pedirlo, sino crearlo. Y un poco en línea con el talento y el servicio, el mimo. Naira, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de iniciativa o de experiencia para elevar ese nivel de servicio, de mimo? La verdad que me ha encantado escucharte porque la verdad que muchas veces el equipo y los colaboradores, bueno, pues ponen todo su tesón, todas sus ganas y esa actitud, ¿no?, que comentabas en hacer felices a los demás, que al final yo creo que tenemos el trabajo más bonito del mundo y que todo eso tiene su fruto, ¿no? Que es, como dices, que no te quedas ya solo con las cosas materiales, ¿no?, que es lo que hablábamos antes de ese sentimiento y esa emoción, sino que lo que recuerdas de tus estancias, ¿no?, pues son los momentos vividos, que al fin y al cabo yo creo que es lo que te hace sentirte vivo y para lo que estamos aquí, ¿no?, el ser felices. Así que en ese sentido lo que hacemos con el equipo y
y creando esas experiencias, ¿no?, que comentábamos, es tener diferentes departamentos que tienen que tener una gran sintonía dentro de un hotel. Como yo digo que un hotel, compañeros que están aquí nos lo pueden decir, es como una aldea o es como una ciudad, ¿no? Tenemos como mini departamentos que son como mini pueblos o alcaldías o como lo queramos llamar, que desde que el cliente entra por la puerta del hotel, ahora pongo, mientras voy hilando un caso real que me has pedido, ya le estamos, el departamento de Guest Experience, incluso antes de entrar, ya le está preguntando el motivo de su llegada, qué es lo que va a hacer durante su estancia, un sinfín de preguntas, siempre respetando la privacidad, ¿no?, para ver un poco cuál es el motivo de su viaje, o si es cliente repetidor, pues en este caso, pues qué es lo que, pues el motivo de su visita, ¿no? El cliente llega al hotel, ya le recibimos con su nombre. En el camino que va desde la entrada hasta que llega a la recepción, la persona que es el mozo le va preguntando una serie de cosas puntuales para ir retroalimentando un poco toda su estancia. Cuando llega a un punto, toda esa información se está metiendo en un sistema que es como nuestro ADN, ¿no?, por decirlo así, dependiendo de las cadenas hoteleras. Va a la recepción, ya la persona ya le está dando unos clics y en la conversación que tiene la recepción ya le está diciendo cosas que ha estado hablando desde que se ha bajado del coche. O sea, me refiero, para que veáis un poco cómo vamos hilando, ¿no? Desde, me salto puntos, desde qué lado de la cama duerme, la cámara de piso se lo está diciendo, lo mete en nuestro programa, hacemos la cobertura por ese lado de la cama que duerme, ya le ha contado que se va a jugar al golf y le hemos dejado personalizado una camiseta con su nombre puesto porque se va a ir al día siguiente con un polo al campo de golf, o va a cenar a un restaurante incluso de la competencia, no pasa porque lo digamos, por ejemplo, hace 3 meses, yo ahora me he cambiado de compañía, pero bueno, hace 3 meses que estaba en otra compañía hotelera, fue a cenar, por ejemplo, a Leña, que sabéis que te muestran los cuchillos si comes carne, y tenía grabado su nombre en el cuchillo porque la persona era zurdo y ya cuando fue a cenar ya le habían presentado eso. Entonces, eso es lo que no solo al cliente le hace feliz, sino que esa sinergia y ese engranaje, como yo digo, de los diferentes departamentos, nos hace felices a los colaboradores que nos formamos o, bueno, pues al final creo que es fundamental el tener esa, como dices tú, retención de talento, pero con ese sentimiento y con esa actitud. ¿Qué hacemos también para poderlo mostrar a los clientes? Lo hacemos con nuestro propio equipo. O sea, es fundamental que el equipo sienta qué es esa emoción. Si el cliente, o sea, si el equipo lo siente, lo hará de una forma y nos hace felices. O sea, nosotros al final, cuando hemos conseguido grandes logros como el que tú dices y vemos al cliente emocionado, nosotros también lo celebramos. Y eso tiene que ser un éxito del equipo en conjunto. Y tenemos que transmitírselo y hacerlo sentir. Porque eso al final es una adicción que te hace querer hacer ese juego, por decirlo de alguna manera más, y crear esas experiencias que son únicas y personalizadas. Total. Y en línea un poco con esto que comentabas, el cliente premium ahora mismo busca un poco coherencia entre marca, entre el servicio y la experiencia. Raquel, desde el punto de vista del mundo de las marcas de lujo, ¿cómo influye la reputación y en lo que es la relación con ese cliente a la hora de fidelizarle, por ejemplo? Efectivamente, pues mira, la reputación para mí se hace de detalles invisibles, o sea, es una construcción absoluta que tiene que tener, como decíamos, hemos repetido varias veces aquí la palabra coherencia. Tiene que ir desde el primer momento que se impacta al cliente hasta la parte final del servicio que tengas con él. O sea, no puedes perder nada en ese recorrido porque al final es un cliente altamente sensible que no quiere que le impacten, que quiere sobre todo sentirse muy bien atendido y muy bien conocido y quiere realmente que se le ofrezcan experiencias auténticas y muy en base a sus valores, a sus deseos, a sus gustos y a las cosas incluso que conocer al cliente a la perfección. Entonces es ahí donde está la clave de todo esto. Y las marcas, por ejemplo, en el mundo del lujo hay una tendencia ahora mismo a ir hacia el mundo del retail, porque ahí controlamos absolutamente toda la experiencia de compra del cliente. Nosotros, por ejemplo, teníamos una gran distribución, hablo de TAG Heuer, una en España, pues a través de un montón de joyeros y un montón de grandes cadenas, pero ahora la tendencia es que estamos abriendo boutiques propias porque es ahí donde podemos controlar 100% la experiencia del cliente. Es ahí donde el cliente llega, donde se le reconoce, donde sabemos sus gustos, donde sabemos su cumpleaños, donde sabemos sus aficiones, donde le ofrecemos experiencias que
que van un poquito más allá, que le permiten vivir la marca, conectar con sus valores y además tiene ese sentido de pertenencia a la marca. Eso es lo que tenemos que construir. Es que es súper bonito. Yo os podría poner un montón de ejemplos. No sé, por ejemplo, nosotros el ADN de la marca es principalmente deportivo. Bueno, ahora como todos sabéis estamos muy en la Fórmula 1, que tenemos la gran suerte de tener el Gran Premio de España. Tenemos aquí a representantes en septiembre en Madrid. Y bueno, nosotros el ADN es muy deportivo, muy del mundo del motor y es muy auténtico. Nosotros ofrecemos experiencias que van un poquito más allá del dinero. O sea, permitimos conectar con escuderías, con pilotos, cómo se hacía el cronometraje en la parte antigua. Son experiencias que van muchísimo más allá de lo que requeriría una experiencia premium, digamos. Ahora todo el mundo habla de excelencia, pero la excelencia va realmente hiper segmentada, hiper individualizada con cada cliente. Por eso en el mundo del lujo ahora la tendencia es a controlar absolutamente todo el funnel de la experiencia al cliente. Cosa que te pierdes si haces, por ejemplo, un wholesale donde hay un montón de marcas y tienes un vendedor que vende lo mismo lo tuyo que lo de otros tres. Entonces, bueno, quizás como contaba también Naira, es desde que llegan hasta que el último momento que realizan el checkout y la salida. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Creo que es súper interesante, lo estabas hablando tú ahora y yo que vengo del sector relojero, pues también tengo mucha sinergia ahí. Todo lo que podemos aportar desde diferentes ámbitos del sector del lujo, en el que estamos diciendo que yo me anticipo a sus necesidades, tú sabes perfectamente cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta hacer. Nosotros y vosotros creo que somos un complemento magnífico para tanto vosotros recomendarles viajes como nosotros recomendarles relojes, ¿no? A nosotros nos ha pasado, y yo es algo que estoy utilizando muchísimo ahora, donde tengo muchas sinergias con muchos relojeros que les están añadiendo ese valor añadido a la compra de un reloj, dándoles un viaje después, ¿no? Y nosotros igual. Al final creo que pasamos a ser un concierge service, todos nosotros. Totalmente. Y creo que es lo que nos une a todos los sectores de lujo, ¿no? Que estamos a lo que el cliente necesite. Entonces, por supuesto, yo estoy especializada en viajes, pero es que si soy capaz de ofrecerle una experiencia única en Tag Heuer, me lo va a reconocer siempre y ese cliente va a volver a mí más fidelizado todavía de lo que estaba, ¿no? Por eso ahí es muy importante también que todos, lo que hagamos todos, sea en ese nivel de excelencia para que nuestro cliente al final quede fidelizado en todo el sector, ¿no? 100% de acuerdo. Total. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de qué es excelencia y de cómo se construye, pero es muy probable que el mayor reto sea mantenerla en el tiempo. Las expectativas del cliente aumentan, el mercado cada vez es más competitivo. Me gustaría preguntaros cuál diríais que es el mayor reto para mantener esos estándares de calidad y de excelencia en el turismo premium actual. Por ejemplo, Raquel. Pues mira, para mí el mayor reto que existe actualmente es que vivimos en una sociedad donde la inmediatez es la premisa para todo. Y justamente la excelencia es lo opuesto a la inmediatez. Es trabajo, dedicación, coherencia, formación y mimo al detalle. Entonces, la inmediatez que nos requieren ahora todo es completamente opuesta a este tema de excelencia. Entonces, tenemos que volver a tener la perspectiva de que el tiempo es un lujo, que dedicar tiempo a todas estas experiencias y demás requieren mucho mimo, mucha formación, mucho talento también de los equipos, como comentabas, y realmente es ahí donde yo veo el principal reto, la contraposición de la inmediatez y el tiempo que requiere la excelencia y el trabajo bien hecho. ¿Quién se anima? Bueno, la saturación también, ¿no? Creo que todos vivimos en una saturación alucinante en cuanto a destinos, pero también en cuanto a consumición de lujo en general, ¿no? Bueno, no sé, yo he aplicado a mi sector, Japón está saturado. Está saturado, todo el mundo quiere ir a Japón. Ya no hay guías, el servicio ya no es bueno. Yo lo digo en voz alta para que la gente cambie de destino, porque es que nosotros les intentamos derivar también, ¿no? Y además la gente se piensa que de aquí a Semana Santa pues consigue sitio en Japón. No, es que lo tienes que hacer con un año de antelación y la gente alucina. Con un año de antelación tengo que hacer, claro. Entonces, creo que cada vez está exigiendo como más anticipación por parte de todos los clientes y una vez más, y esa responsabilidad nuestra de darles opciones que ellos no están contemplando, ¿no? Con lo cual, bueno, es el reto ese de la saturación con esta solución que creo que en la que todos tenemos que trabajar.
Yo añadiría un punto más que creo que la excelencia y la experiencia, como decíamos antes, está muy centrado en las personas. Y creo que el sector, particularmente el premium y el de lujo, requiere cierta estabilidad en las personas, en los equipos. Por lo tanto, creo que tenemos una responsabilidad de cuidar mucho nuestros equipos. Estamos hablando del cliente, el cliente está cambiando. Ese mismo cliente que está cambiando es el mismo que también viene a trabajar con nosotros. Quiero decir que nuestro empleado también está cambiando. Nuestro trabajador también está cambiando y también tiene esas mismas necesidades. También tiene la inmediatez y también tiene muchas inquietudes. Estamos enfocando todo hacia afuera, pero creo que hay que hacer un giro también hacia adentro y decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Cómo puedo gestionar bien mis equipos? ¿Qué formaciones puedo dar? ¿Cómo les puedo cuidar? ¿Cómo puedo asegurarme que mis equipos están largo tiempo conmigo? Porque eso me va a asegurar o eso me va a ayudar a la consecución de esos estándares de calidad que estábamos hablando antes. Los cambios constantes en este mundo son muy difíciles de encajar. Por lo tanto, creo que un reto fundamental son las personas. Y otro reto fundamental es la responsabilidad que damos a esas personas dentro de los equipos. Creo que hay un ejemplo muy claro, el de Ritz-Carlton también, que da libertad a sus empleados para solucionar los problemas sin necesidad del management. Hasta 2.000 euros se pueden gastar en solucionar un problema. Eso es responsabilidad, eso es solucionar un problema. Aquí y ahora. Y eso también es el premium, ¿no? Empoderar a los equipos, obviamente empoderar a los equipos preparados, formados, con capacidades para que ellos sean los representantes de lo que tú quieres conseguir. Y creo que ese es un reto que a veces llegamos, pero la gran mayoría de las veces no. Bueno, al final es un tema de confianza, ¿no? O sea, al final yo creo que eso crea también una estabilidad. Total. Pero sí que es verdad que uno de los retos mayores es que no hay capital humano, es lo que hemos dicho un poco antes. Y a día de hoy, sobre todo en Madrid, con la entrada de cadenas hoteleras internacionales muy potentes, bueno, pues se vivió hace como 3 años o 4 años ya, vivimos una gran crisis a nivel que no había personas especializadas en el sector. Ahora, seguramente dentro de este año, no tanto, pero el año que vienen unas, de aquí a 5 años, 10 aperturas de hoteles de 5 estrellas en la capital. Si no hay talento y, como dices, no lo captamos y no lo atraemos, es difícil, ¿no? Y luego, si no lo consolidamos, ¿no? Al final tenemos que ser un país en el que todo el mundo quiera trabajar, o sea, que quiera vivir, pero también que quiera trabajar, ¿no? Y cuidando al equipo es fundamental. Haciéndoles sentirles especiales también, que yo creo que es un poco la base que comentaba antes. Bueno, para concluir un poco, estamos viendo que en realidad la excelencia y el lujo en el turismo no son ni parecidos a lo que han sido tradicionalmente. Ahora no se miden las estrellas que tiene un hotel, ni siquiera por las instalaciones. Igual, por lo que hemos concluido, es un poco más, tiene mayor relación con la experiencia, el sentirse mimado, el sentir una experiencia exclusiva. En un mercado cada vez más competitivo, la diferencia probablemente está ahí, ¿no? En el talento, como comentaba John, y en la capacidad de construir esa experiencia a medida. Y bueno, espero que esta mesa os haya aportado claves de cómo va a evolucionar el turismo de alta gama y las marcas que lo hacéis posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.